Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestis de Recetas. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo pastel Red Velvet. Y como su nombre lo dice, este se caracteriza por tener una textura terciopelo. Es un pastel rojo de vainilla con un sutil sabor a chocolate, delicioso, es súper esponjoso, hidratado, suave. Es un pastel con una textura y sabor increíble. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues lo primero que haremos será integrar los secos. Aquí tengo la harina, pero primero la vamos a tamizar. Pueden usar harina de pastel, harina 4 ceros o harina de repostería, y para que quede una textura mucho mejor, pero yo les quiero mostrar cómo queda así usando harina de todo uso, harina común. Vamos a agregar también las 2 cucharadas de cocoa. Ese es el toque de chocolate que tiene nuestro pastel. Vamos a agregar también una cucharadita de bicarbonato de sodio y 1/4 de cucharadita de sal. La vamos a tamizar muy bien. Una vez que ya tenemos los secos, los vamos a integrar y lo vamos a reservar en una esquina. Bueno amigos, pues ahora vamos a integrar los ingredientes húmedos. Para esto vamos a poner la mantequilla y vamos a poner también el azúcar y vamos a cremar a temperatura media alta. Todos nuestros ingredientes están a temperatura ambiente para que se integren mucho mejor. La mantequilla es mantequilla sin sal y me gusta el sabor que le da a este bizcocho, aunque normalmente lo hacen con aceite porque le da mucha suavidad el aceite, así que yo le voy a agregar aquí una taza de aceite. Es un aceite de canola, aceite con un sabor neutro. Vamos a batir y ahorita vamos a ir incorporando los huevos. Vamos a incorporar los huevos, como les dije, están a temperatura ambiente de 1 en 1. Ahora vamos a agregar la vainilla, una cucharada de vainilla, le va a dar mucho sabor. Y uno de nuestros ingredientes más importantes es el vinagre. Yo aquí tengo vinagre de manzana. Esto le va a ayudar muchísimo, va a hacer una reacción con el bicarbonato de sodio, va a hacer que este pastel tenga esa textura de terciopelo y también va a hacer que el colorante sea más brillante. Recuerden siempre estar bajando todos estos bordes para mezclar bien correctamente. Muy bien, ahora vamos a ir agregando nuestros ingredientes secos que teníamos reservados junto con la buttercream. No se preocupen si no consiguen buttercream. Es muy importante para este pastel tener la buttercream. Pueden utilizar leche templada, leche entera templada. Solo le agregan una cucharada de vinagre o una cucharada de jugo de limón. Lo mezclan y lo dejan reposar por unos 5 a 10 minutos antes de agregarlo a la mezcla. Bueno, vamos a agregar estos 2 ingredientes intercalados, empezando siempre por los secos y terminando con los secos. Así que empezamos. Vamos a bajar la velocidad de la batidora para que no se nos haga aquí un polvadero. Agregamos nuestra última tanda de buttercream. Todo esto lo mezclé a velocidad baja. Ya cuando agregamos la harina no debemos sobremezclar. Y por último, pero no menos importante, está nuestro colorante. Yo no les puse cantidades porque hay colorantes más potentes que otros.
De hecho hay colorantes especiales para Red Velvet, así que búsquenlos. Voy a mezclar este colorante, si necesita más le voy a agregar un poco más. Bueno amigos, ahora vamos a enmantequillar nuestro molde. Para esto vamos a recortar papel pergamino o papel encerado de este tipo para repostería. O si no tienen, no se preocupen, solo engrasan su molde y le agregan la harina. Así que no se preocupen si no tienen. Este es un molde de 8 pulgadas, también pueden usar uno de 9 o incluso pueden usar uno más pequeño, depende de la altura que ustedes quieran para su pastel. Muy bien, ahora le vamos a agregar un poco de harina. Voy a quitar el exceso en el fregadero y ahorita regreso. Bueno, una vez que ya tenemos enmantequillado y enharinado nuestro molde, este lo voy a guardar para ahorita porque solo tengo un molde. Entonces cuando se termine de cocinar el primer bizcocho y el molde se enfríe, voy a agregar la segunda parte del bizcocho. Vamos a agregar la mitad. Muy bien, ahora vamos a llevar a hornear a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Ya tengo el horno precalentado, así que ahora sí me lo llevo a hornear. Estos bizcochos estuvieron 40 minutos en el horno, pero vayan verificando desde 5 minutos antes o hasta que al insertar un palillo este salga seco. Ahora dejamos enfriar los pasteles en el molde. Amigos, pues ahora vamos a hacer nuestro frosting de queso crema o betún de queso crema. A temperatura ambiente, la mantequilla y el queso crema. Es mantequilla sin sal. Y ahora vamos a empezar a batir hasta que quede súper suave y aireada esta mezcla. Voy a cambiar mi molde porque ahorita que agregue el azúcar glass va a salir volando muchísimo. Lo vamos a pasar a un recipiente más grande. Ahora voy a agregar una pizca de sal para neutralizar un poquito el azúcar. Y vamos a ir agregando nuestro azúcar glass. Si les llegase a quedar muy aguado, le pueden agregar un poco más de azúcar glass y un poquito más de sal para neutralizar ese dulzor. A velocidad baja vamos a mezclar. Apagamos la batidora y agregamos más. Una vez que nuestros panes ya se enfriaron, ahora los vamos a cortar. Les vamos a cortar este excedente. Este lo vamos a guardar para después decorar un poquito el pastel. O se lo pueden comer. Vamos a probarlo. Exquisito, amigos, exquisito. Miren la miga, qué hidratada, perfecta, perfecta. Sí que tiene textura de terciopelo. Ok, ahora vamos a empezar a decorar. Si gustan pueden cortar la orilla para que les quede igual del mismo color rojo. Ahora aquí tenemos nuestro queso crema, le vamos a agregar un poco. Es muy importante que los bizcochos estén fríos antes de empezar a embetunar. Ahora vamos a agregar la segunda capa, pero esta vez voy a voltear el pastel.
Ahora le voy a poner a los lados. No le voy a poner una capa tan gruesa. Y ahora con este pan que teníamos reservado, las orillas que le quitamos, vamos a hacer unas migas. Miren qué suavecito está este pan. Lo vamos a desboronar muy bien para hacer miga. Ahora vamos a ponerle en la parte de abajo del pastel, solo para tapar esas imperfecciones del betún. Y vamos a quitar el exceso y ya solo vamos a limpiar nuestro plato. Por último agregué un poquito de nuestro betún de queso crema a una manga y voy a hacer unas formitas. Este betún no es tan estable, así que es muy probable que se les dificulte un poco. Pueden también agregar colorante al betún para darle otro toquecito. Al final vamos a agregar unas fresas, solo para darle un toquecito. Estas fresas las hice ayer. Son fresas con chocolate blanco. Bueno, una vez decorado su pastel, métanlo en el refri unos 30 minutos como mínimo para que les quede súper bonito todo y quede más sólido el betún. Así que vámonos al refri. ¡Delicioso! Amigos, este pastel de Red Velvet es el mejor que he comido. Y vaya que estoy haciendo una gran afirmación, ¿eh? Está exquisito, el pan está perfecto. El frosting de queso crema, amigos, es el mejor. Delicioso, delicioso, amigos. Por favor, los invito a que preparen esta receta. Amigos, si no entendieron muy bien cómo hacer el buttercream casero, les voy a dejar toda la información aquí en la cajita de descripción de cómo hacerlo, las cantidades. Es súper sencillo, así que no tienen excusa para no hacer este exquisito pastel. Ya sea para Navidad, Año Nuevo, para el Día del Amor y la Amistad, para un aniversario, para cuando ustedes quieran, amigos, este pastel es el ideal, de verdad que sí. Bueno, amigos, pues mientras yo me termino esta rebanadota de pastel de Red Velvet, los invito a que se suscriban a mi canal, también lo chequen, vayan a mi canal y chequen las deliciosas recetas que subo. También los invito a que le den like a este video si les ha gustado y que activen la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cada que subo un video. Bueno, amigos, pues adiós y bendiciones para todos. Besitos.